Vamos a pasar a hacer el último ejemplo del comando sí entonces en su modalidad de tipo simple. Entonces, antes de iniciar, solamente pues quiero dar un pequeño resumen. Hasta el momento hemos venido viendo el comando sí entonces de tipo simple usando los operadores mayor, menor que, signo igual, signo diferente que fue el que vimos el día jueves, donde hemos comparado texto y número. Pero si usted se ha fijado bien y le echa un ojo a las clases que vimos el día jueves y el día lunes de la semana pasada, solamente hemos mostrado como respuesta verdadera o falsa, dependiendo obviamente de la comparación que se esté haciendo, hemos mostrado puros mensajes. O por ejemplo, el número es mayor, el número es menor, etcétera. Ahora, el día de hoy vamos a hacer un ejemplo donde no necesariamente tenemos que mostrar mensajes, porque no siempre va a ser mostrar mensajes positivos o negativos. Muchas veces nos vamos a encontrar en que en lugar de mostrar mensajes como una respuesta final, vamos a estar colocando operaciones, es decir, se van a estar efectuando operaciones como por ejemplo sumas, restas, asignaciones, etcétera. Entonces, vamos a hacer acá el primer ejemplo. Vamos primero a analizar lo que nos están pidiendo, qué es lo que necesitamos del usuario y qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces vamos con el primer ejemplo, dice, elabore un programa el cual permita el ingreso de dos números. Cuando ya hemos dado cuenta que hice ingreso de dos números, ya sabemos que tenemos que hacer partícipe al usuario. Dice, si la suma de los dos números ingresados es mayor a 20, entonces el programa, vamos a colocar acá una coma, entonces el programa mostrará en pantalla el resultado de la multiplicación de los dos números ingresados. De lo contrario, si el resultado de la suma es menor a 20, el programa deberá mostrar el doble del segundo número ingresado. Bien, primero antes que nada, antes que meternos a hacer el programa, hay que analizar qué es lo que nos piden que necesitamos del usuario. Obviamente, por parte del usuario, como es un programa que lo hace partícipe a él, necesitamos, en este caso, dos números. Sin esos números, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, a partir de acá ya sabemos lo que tenemos que, obviamente, pedirle. Ahora bien, vamos a ver acá. Importante a la hora de analizar este tipo de programas. Y vamos a ver en qué momento se está pronunciando o que nos estén dando una idea de qué signos podemos utilizar, es decir, qué signos de comparación. Recordemos que el día jueves les había indicado que en ocasiones, si no es que no en todo va a ser así siempre, pero en algunas ocasiones el mismo enunciado nos dice a nosotros qué signo de comparación utilizar, mayor que, menor que, igual que o diferente que. El mismo enunciado lo indica en ocasiones. Por ejemplo, dice acá, si la suma de los dos números ingresados es mayor a 20, aquí ya tengo algo mayor a 20, entonces el programa mostrará en pantalla el resultado de la multiplicación de los dos números ingresados. De lo contrario, si el resultado de la suma es menor a 20, el programa deberá mostrar el doble del segundo número ingresado. Entonces acá, mayor que y menor que, aparece mayor y menor que. Este es un programa que desde ya les digo, porque es en modalidad de simple, modalidad de tipo simple, podemos utilizar el mayor que o bien nos podemos decantar por utilizar el menor que, cualquiera de los dos. Pero lo interesante es lo que indica que vamos a mostrar como resultado, porque no nos está tirando mensajes, que mostremos mensajes, sino que quiere que mostremos los resultados de las operaciones que se van a dar. Por ejemplo, vamos a suponer, y eso como siempre le llamo yo, eso es correr a mano el programa, vamos a suponer de que el usuario ingresó el número 3 y el número 5 como números que él ingresó. Bien, dice acá, si la suma de los dos números ingresados es mayor a 20, obviamente si yo vengo y sumo 3 más 5, el resultado será 8. Por lo tanto, en mi lógica me dice que el 8 en nada es mayor a 20, es menor. Entonces dice, si el número, en este caso, si la suma de los dos números es menor a 20, el programa deberá mostrar el doble del segundo número ingresado. Pregunta para ustedes. En este ejemplo hipotético que estoy haciendo acá,
¿cuál será el segundo número que se ingresó? Para ustedes, ¿cuál será el segundo? O el 5. El 5 es el segundo número que fue ingresado. Entonces acá, como sabemos que es el 5, el doble de 5 dice acá, mostrar el doble del segundo número ingresado. Sabemos que el doble de 5, en este caso, es 10. Y yo creo que nosotros ya sabemos cómo obtener el doble. El doble de un número usted lo puede encontrar multiplicándolo por 2 o bien ya sea sumándolo por sí mismo. Tiene dos formas de encontrar el doble de un número. Cualquiera de las dos usted puede utilizar. Ahora vamos a suponer algo distinto. Vamos a suponer en este punto que el usuario nuevamente entregó dos números y vamos a hacer de cuenta que fue el 20 y fue el 10. Obviamente la suma de esos números nos va a dar 30. Y dice acá claramente, si en caso que la suma, el resultado de la suma es mayor a 20, entonces el programa mostrará en pantalla el resultado de la multiplicación de los dos números ingresados. Por lo tanto, evaluando la situación, definitivamente el 30 supera el 20. Por lo cual, este programa lo que requiere, si esto obviamente se cumplió, quiere que mostremos el resultado de la multiplicación. Y obviamente, los dos números que se ingresaron fueron 10 y 20, por lo tanto tenemos que mostrar el resultado de esa multiplicación. Por lo tanto, ¿cuánto sería 10 por 20? Sería 200. 2 por 1 es 2 y le sumo los ceros que tienen ambos. 1 y 1 son 2, 200. Entonces, esto es lo que se quiere de este programa. Si el resultado, obviamente, de la suma es menor, pues se obtiene el doble de ese número, en este caso del segundo que fue ingresado. Y si en caso fuese mayor, se obtiene la multiplicación de esos dos números, o se tiene que mostrar. Bien, una vez que se hace el análisis de lo que quiere este programa, ya es hora de pasarlo al pseudocódigo. Vamos entonces a pasar a hacer nuestro programa. Vamos a colocar acá entonces, ejemplo, asignar, perdón, sí entonces, simple número 4. Lo primero es lo primero, solicitar los números que se van a ingresar. Escribir, ingrese un número entero, porque ya saben que tenemos que mostrar un mensaje para que la persona sepa lo que tiene que ingresar. Aquí le vamos a colocar leer N1. Escribir, ingrese otro número entero y le vamos a colocar acá leer N2. Bien, ya tengo lo básico, que obviamente son los números, ya que sin los números nosotros no podemos trabajar. Y como se los dije el día jueves, a estas instancias, usted ya tiene que saber que en esas variables, nosotros no tenemos ni idea de qué números van a ingresar. Lo único que usted sabe es que los números van a quedarse ahí. Entonces, vamos a continuar. Ya que tengo los dos números, ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que pide el programa que haga una vez que los números hayan sido ingresados? Exacto, hay que sumarlos. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿el resultado de la suma, será que lo tengo que mostrar o será solamente un resultado que se va a o será que el resultado, perdón, lo tengo que seguir operando de manera interina? Pregunta, pregunta para ustedes. Pues lo repito, el resultado de la suma, ¿será que ya lo tengo que mostrar y decir, bueno, el resultado de la suma de sus dos números es tal y ahí finaliza el programa? ¿O bien tengo que hacer algo más con ese resultado? Pregunta. Así es, Ingrid. Así es. Bueno, en este caso,
tenemos que operarlo de manera interna, ¿sí? Porque no hemos terminado. Obviamente tenemos que hacer la suma, ¿sí? Como han dicho a los que escribieron acá el chat, tenemos que hacer algo más con esa suma porque no termina el asunto ahí. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien en qué momento mostrar resultados y en qué momento no lo vamos a hacer. Entonces, en este programa, en ningún momento nos están pidiendo que mostremos el resultado de esa suma. Como dijo uno de sus compañeros por chat, ese es un resultado que se va a manejar de manera interina, que ellos ni siquiera se van a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando usted maneja variables o los está operando de manera interina, es acá en donde entra en acción el comando asignar. Entonces, yo voy a utilizar acá el comando asignar, el cual va a indicar acá suma, que se va a ser mi nueva variable que estoy creando, va a contener el valor de n1 más n2. Es decir, esta variable va a contener el resultado de esta operación. Bien, ya vamos, entonces ya lo sumamos. Ahora vamos con el siguiente paso, porque una vez que lo hemos sumado, dice acá, si la suma de los dos números ingresados es mayor a 20, entonces el programa muestra el resultado de la multiplicación. Por lo tanto, acá ya me está dando un indicio de qué signo puedo utilizar yo acá. Si el resultado de la suma es mayor a 20. Entonces yo voy a colocar acá, suma mayor a 20. Esa es mi operación o condicionante lógica que estoy poniendo en este momento. Solamente quiero recordar algo que dije el jueves. Ahorita estamos solo trabajando con el comando 100 entonces de tipo simple. No estamos tocando para nada si en este caso es igual a 20, ¿sí? Que para eso necesitamos hacer uso de otros operadores lógicos. Ahorita solo vamos a hacer o es negro o es blanco o ahí se queda, ¿de acuerdo? Entonces, si la suma es mayor a 20, ¿qué es lo que procede que hagamos? Dice acá. Entonces el programa mostrará el resultado de la multiplicación de los dos números ingresados, ¿sí? Entonces, perdón. Sí, entonces el resultado mostrará en pantalla el resultado de la multiplicación de los dos números ingresados. Bien, entonces acá usted puede colocar, escribir la multiplicación de los dos números ingresados es, y coloca acá, en este caso, n1 por n2. Y listo. Ahí está lo que sería su respuesta verdadera o positiva, como usted le quiera llamar. Puede colocarle un mensaje y lo puede hacer. O bien lo puede hacer de manera tosca, así, toda sobria, sencillona, n1 por n2. Obviamente el usuario no le va a entender qué es lo que está haciendo ahí, pero usted está mostrando ahí el resultado de la multiplicación. Eso es lo que le piden a usted. Si esto es mayor a, en este caso, si en este caso suma es mayor a 20, coloca el resultado de la multiplicación de ambos números. Y si no, puede llegar a colocar solamente el valor así sin mensajito. Puede colocar cualquiera de las dos opciones. Con mensaje, hacerlo más elegantón o solamente la respuesta. Bien, eso queda a disposición de cada uno de ustedes. Sí, se puede colocar la multiplicación. Gracias porque lo mencionó. Otros también podrían hacer esto. Esa sería una forma de colocar esto. La otra forma que podría haber hecho eso también es colocar acá esto. Coloca producto y coloca N1 por N2. Y en lugar de colocar N1 por N2, coloca simplemente producto. Vamos a dejarlo así con el comando asignar, porque lo estamos trabajando también. Tiene dos formas de hacerlo. De ahí que yo les digo muchas veces no todos tenemos la misma forma de pensar. Todos pensamos de manera distinta y pues todos en este caso podemos dar diferentes respuestas o en este caso podemos obtener diferentes caminos para llegar a la misma respuesta. Bien, entonces ya tenemos nuestra respuesta positiva, que en este caso es mostrar operaciones, que sería una multiplicación. Bueno, ¿y ahora qué pasa si en caso contrario, en este sentido, la suma no fuese mayor a 20? Si en caso, dice acá, de lo contrario, si el resultado de la suma es menor a 20, el programa deberá mostrar el doble del segundo número ingresado. Yo les pregunto acá, ¿qué variable contiene
el segundo número que se ingresó. Así es N2. Entonces yo puedo venir y lo puedo hacer acá. Aquí lo voy a hacer de la manera sencilla. Voy a colocar acá, escribir el doble del segundo número que ingresó es, y aquí coloco simplemente N2 por 2, o bien N2 más 2. Como usted quiera, al final le va a dar la misma respuesta. Y listo, ahí se acabó el programa. Vamos a ejecutarlo en este momento. Ingrese un número entero, 50 y el 100. Dice, la multiplicación de los dos números ingresados es 5000. Vamos a colocar ahora el 5 y el 10. El doble del segundo número que ingresó es 20. Entonces estamos viendo que el programa funciona perfectamente. Ahora, vamos ahora con lo último, porque aquí no hemos terminado. Y este punto es la última vez que voy a tocar esto, porque de aquí ya no lo voy a volver a mencionar, usted ya lo tendría que realizar solito. Nos toca ahora declarar variables, porque como les dije a ustedes, nos vamos a acostumbrar ahora a declarar variables. Esto ya lo hago para que usted, pues en algún momento tenga esa costumbre, porque no toda la vida le va a tocar programar en este software, que obviamente este es bien sencillo. Llevará un momento en que tenemos que trasladarnos a otro software que ese sí va a exigir la declaración de las variables sí o sí siempre, y entonces yo necesito que usted ya vaya con esa costumbre y no que lo acostumbren a base de fuerza, ¿verdad? Porque entonces va a ser más difícil. Entonces mejor acostumbrarnos ahora que vamos iniciando y no hasta más adelante. Bien, vamos a colocar acá, antes de definir las variables, pregunta para ustedes. ¿Cuántas variables se están trabajando en este programa? ¿Cuántas variables usted está identificando acá? Dos. Dos, ok. ¿Quién tiene otro dato? Cuatro, Tres, profe. 4 y 3. Bien, vamos a ver entonces cuántas tenemos acá. 2, 4 y 3. Bien, vamos a ver acá. N1, obviamente esas variables se tienen que declarar sí o sí porque están con el comando leer. Toda variable que viene con el comando leer, usted las tiene que declarar. Es así como dicen a puro tubo las declaramos. Bien, vamos a ver acá. Por ahí me dicen hasta 5. 2, 3, 4. Ya llevo 2 acá en el grupo. Suma. Suma también es una variable. No está con el comando leer, pero sí está con el comando asignar. Por lo tanto, ya tengo otra variable más acá. Ya van 3. Tengo acá otra más que sería producto. 4. Y ya no tengo nada más. En total tengo yo 4, en este caso, 4 variables. Ahora bien, importante acá. Vamos a venir y hacer esto. Primero vamos a definir lo que tenemos. Definir N1, N2 como enteros. ¿Sí? Ahí ya tengo ya las dos variables que fijo se tienen que declarar. Pero ahora quiero que usted conozca algo acá importante, porque tampoco quiero yo que usted se haga bolas con esto y yo necesito que usted sea más, ¿cómo le podemos llamar? Sea más dosificado al momento de trabajar la programación. Claro está, obviamente cada programador tiene su propio estilo y su forma de trabajar. En la programación, la lógica, o podemos llamarle de ley, tiene que declarar todas las variables que utilice. Todas las tiene que declarar. Fijo. Pero hay otros en los cuales me encuentro yo que solamente voy a declarar aquellas variables que sí estén jugando un papel importante dentro del programa. Es decir, hay variables que solamente se están utilizando para mostrar respuesta. Y hay otras que sí se están utilizando porque se están operando más adelante. Sin contar el N1 y N2, que ya les había indicado yo que estas obviamente, como son datos que están ingresados por el usuario, obviamente esos datos sí se van a trabajar, es decir, se tienen que trabajar en algún momento, por eso es que se declaran. Hay algunas variables del comando asignar que al menos en mi caso yo no declaro. ¿En qué casos son esos? Yo no declaro aquellas variables del comando asignar que yo no voy a seguir operando. Es decir,
aquella variable que solamente me va a servir para mostrar respuesta, yo no necesito declararla. Pregunta para ustedes. Tengo acá dos variables que he declarado con el comando asignar, que es suma y producto. La pregunta para ustedes es la siguiente. De esas dos variables, ¿cuál es la que se está utilizando para hacer operación? Cuando yo me refiero a operación, no solamente sumar, restar, multiplicar, dividir, también es comparar. También entra en una operación comparar. ¿Y cuál es aquella variable que solamente la hice solo para mostrar resultado o albergar un resultado adentro? Pregunta para ustedes, que eso es importante saber identificarlo. Exacto, Dorian. Producto solamente fue creada solo para tener el resultado. Porque si usted se fijó bien y todos lo vieron acá, yo ya tenía aquí colocado N1 por N2. Es decir, esta variable realmente no tenía necesidad de haber sido creada. A eso me refiero. Esta variable realmente no era imprescindible colocarla. Podíamos haberla colocado como sí o como no. Solo lo hicimos para hacerlos más elegantones, pero no era al 100% imprescindible. Ahora bien, la variable suma sí no. La variable suma sí está jugando un papel importante, porque está sumando ambos números. O sea, adentro está el resultado de la suma. Y ese resultado se está comparando con un número. Es decir, este sí tenía razón de ser, ¿verdad? O sea, sí es importante en cierto punto, porque no solamente contenía el valor de esta suma, sino que ese valor todavía se iba a pasar a comparar, o en este caso, hacer otra operación o tener otra actividad con ese resultado más adelante. ¿Sí? Entonces, en este caso, para mí, suma es importante y por lo tanto lo tengo que declarar. Voy a colocar acá suma. Producto no, porque vuelvo, repito, es imprescindible. ¿Qué hicimos con producto? Solamente albergó el resultado de la multiplicación y se mostró, nada más. O sea, no fue metido en otra operación, ni lo usamos para compararlo con otro dato, nada. Solo para mostrar el resultado. Vuelvo, repito, producto no era imprescindible. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar acá con esto de la definición? Y esto, por favor, que les quede claro a todos. Si usted quiere, tómelo, si no, déjelo. Eso es para cada quien. En la programación, obviamente, dice que si usted utilizó 100 variables, las 100 las tiene que declarar. Obviamente, esa es la ley. Y estamos bien. Pero vuelvo y repito, al menos en mi caso, yo para qué me voy a poner a declarar variables que no están jugando un papel importante dentro del programa. Solamente estoy gastando mi tiempo y estoy creando más líneas de más, porque obviamente esta variable acá pues, prácticamente pues creé una línea de más que no era necesario. Algunos me dirán, bueno, podrías haber hecho también esto, N1 más N2. ¿También se podría hacer eso? Sí, se podría hacer también. Pero yo lo coloqué acá porque este resultado se iba a seguir operando. También se podría haber hecho así porque se podría hacer así. Pero también nosotros tenemos que saber muy bien cómo llevar el orden. En este caso, yo me decanté por utilizarlo en una variable, ya que esta variable está determinando qué camino seguir, ¿verdad? Ahora, sí, solo para mostrar resultado, yo para qué lo quiero. Entonces, muy importante en esos jóvenes, siempre con esto vamos sellando la clase el día de hoy. Usted tiene que saber en qué momento declarar las variables. O sea, declara las importantes y aquellas que no lo son, pues no es necesario que las coloque. Bueno, eh, entre más líneas de código, no le entregan el programa, pero sí van a volver más pesado el programa. Recuérdense de algo muy importante. Entre más líneas de programación tenga el programa, el archivo, como si fuera un documento de Word, se vuelve un poquito más pesado. ¿Sí? Imaginen, incluso hagan la comparación. Descárguense un PDF de un libro y comparen el tamaño, así en kilobytes, obviamente, ¿verdad? Con un PDF que solo tiene una hoja de contenido, se va a dar cuenta que obviamente hay una gran cantidad considerable de tamaño entre uno y otro, que sea solamente kilobytes. Pues lo mismo pasa con los software de programación. Entre más líneas de código de programación tenga, obviamente el archivo es más pesado. ¿O ustedes por qué creen que los juegos, los software como Office, Microsoft Office,
o los programas de video, ¿por qué creen que son pesados? Porque tienen una cantidad exagerada de líneas de programación que obviamente necesitan un gran espacio en el disco duro para ser instalados. Todo eso juega. Y recuérdense que al final el programador siempre tiene que tratar la manera de dosificar el programa, es decir, menos líneas de programación, pero que sea efectivo. Si logra hacer eso, si logra combinar eso, obviamente eso solo el tiempo y la experiencia lo logra hacer, pero ese sería el buen programador. Menos cantidad de líneas, pero efectividad en el programa. Y hay otros que son una gran cantidad de líneas, pero también tiene efectividad. Pero obviamente, entre que usa menos y usa más, significa que el que usa menos líneas significa que tiene una capacidad de razonar distinta, tiene una capacidad de ver las cosas de una manera más corta, pero con la misma efectividad. Así que con eso cerramos este tema y pues espero que haya quedado claro con el comando así entonces de tipo simple, en el cual hemos utilizado los operadores mayor o menor que. Ah, y se me olvidaba. Dice acá mayor que. Yo me decanté del mayor que porque aquí dice mayor a 20, pero otro bien podría haber hecho esto, menor a 20. Usted podría haber colocado esto, menor a 20. Y si esto era menor a 20, pues entonces obviamente este que era como falso pasa a ser positivo y este mensaje que es el positivo pasa a ser negativo. Y se recuerda, cuando usted invierte el signo de comparación, tiene que invertir las respuestas. Lo que era positivo o respuesta verdadera pasa a ser falsa y la falsa verdadera, porque nunca se puede quedar, por ejemplo, las mismas respuestas como usted lo tenía antes de ser cambiado el signo. Si no, obviamente no tiene sentido. Así que importante tener en cuenta eso, por favor, jóvenes, siempre, siempre cuando hagan un programa como estos. Bien, no sé si tengamos dudas o preguntas, algo que deseen aclarar ya para dar finalizado este tema. ¿No? Bueno, entonces, próximo día de clases, próximo jueves que ustedes lleguen allá, que básicamente va a ser el último antes del descanso de la Semana Santa, vamos a entrar de lleno con el tema del sí entonces en modalidad de tipo doble condición. Y el próximo lunes estaremos entregando la tarea 2 y de pronto los ejemplos que nos lleguen a faltar que no hagamos el día jueves. Así que eso sería todo por hoy, jóvenes. Les deseo que tengan una feliz tarde y nos estaremos viendo el jueves por allá. Con permiso.